Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señores y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, M830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Bueno, saben ustedes que este es el momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, a Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución también, y a toda la comisión directiva del Asturiano, que como siempre nos acompañan en el programa, y hace ya tantos años que nos conocemos, que somos toda una gran familia, sin lugar a dudas. Pero saben ustedes también que el Asturiano lleva muchas propuestas muy particulares y muy especiales también, como por ejemplo el Asturiano Team 60. Este Asturiano Team 60 que lleva la institución, como por ejemplo los martes de 9 a 12 se lleva adelante en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, como así los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Vicente López, en Avenida Libertador 1081. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años que pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Y entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine, debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Si no, nos llaman al programa, que con todo gusto en forma privada les brindamos mayor información. Bueno, hoy a las 20:30 es la cena, show y entrega de premios de la Copa Oviedo en el campo Covadonga. Así que ya tienen todo preparado la gente amiga de la Copa Oviedo. Va a ser una noche muy particular esta, hoy a las 20:30, una noche muy especial, entrega de los premios de esa exitosa nueva edición de la Copa Oviedo, como siempre en el campo Covadonga en Vicente López. Pero atención, porque mañana es el Día del Niño, acá en la Argentina, o sea, el Día de la Niñez, como se dice ahora. Mañana, atención, porque a partir de las 3 de la tarde se va a festejar el Día del Niño también en el campo Covadonga en Vicente López, con grandes sorpresas. Así que atención, aquellos amigos que se acerquen mañana, a partir de las 3 de la tarde, van a poder disfrutar en familia el Día del Niño en el campo Covadonga, con grandes novedades, también para tenerlo en cuenta. Bueno, otra propuesta muy importante de la Sala Alejandro Casona es que el próximo sábado 24 a las 8 de la noche se va a presentar Merienda Amelie, tributo a Jan Tiersen, en la Sala Alejandro Casona de la calle Solís al 400. Esto es un concierto mágico, un recorrido a través de la música, junto con imágenes proyectadas del film francés Amélie. Les quiero comentar, señoras y señores, se viene la gran fabada de Covadonga. Atención con esto, la gran fabada de Covadonga se viene para el próximo domingo 15 de septiembre, como siempre en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Váyanse preparando, vamos a ampliar información al respecto, porque va a ser la gran fabada de Covadonga domingo 15 de septiembre a partir del mediodía, aquí en esta prestigiosa institución y en el campo de deportes de Vicente López, para no perdérselo realmente. Así que por eso, si quieren consultar, también lo pueden hacer de lunes a viernes de 10 a 18 a este teléfono de la administración, ya para ir tomando nota, 43810654, reitero, 43810654. Recuerden también que está el coro de la institución, como siempre, abierto para todos, damas, caballeros, todas las edades. Bueno,
recuerden, 4381-0654, el teléfono de la administración en la calle Solís, lunes a viernes de 10 a 18. Hay 2 correos electrónicos, asturiano1081 en números, @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números, @gmail.com, y el otro correo es informativos, @centroasturianobsas.org.ar, y un teléfono de fácil numeración, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Fácil numeración para ella, y preguntando por todas las cosas que les hemos comentado aquí también. Pero vamos a hablar un poco de lo que se viene el próximo sábado 31 de agosto, cerrando este mes de agosto. Sonidos del Japón. Realmente un super show. Un show muy importante, muy particular, un espectáculo que es variado, realmente, así que también vale la pena tenerlo en cuenta, algo distinto, que vamos a poder compartirlo. Pero, claro, Japan Trio Experiment por un lado, Nikyo-kan Wadaiko por el otro lado, y la tenemos en línea a una de las integrantes de este grupo, que es Gisela Nonaka. Gisela, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda, bienvenida, ¿cómo va? Buen día, Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en Bien, orden? gracias por estar con nosotros este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, A ustedes por invitarme, gracias. No, por favor. Bueno, antes que comencemos, contanos un poquito, descendientes de japoneses. Contanos un poquito, Gisela, por favor. Sí, así es. Yo soy nieta de japoneses, sería tercera generación. Mis Ujú. abuelos vinieron con la guerra, Sí, embarcaron al camino a Paraguay. sí, Tuvieron a mi papá, que nació en Paraguay. ajá, sí. Y bueno, nada, vinieron después para acá, para Argentina ellos. Así que hace bastante tiempo que ya mis abuelos no están más, pero tengo familia en Japón, bastante familia todavía. Ah, mira vos, bien, bien. ¿Y estás en Sí, sí. contacto permanente con ellos? Sí, siempre, Ah, siempre. De hecho, he ido 2 veces a Japón, ya viajé con becas por mi cuenta también. La verdad que es un bien. lugar increíble. Ah, excelente, excelente, excelente. Bueno, Sí. y hablando de Japón, contanos algo de esta propuesta para la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, ahí en la calle Solís, Sonidos del Japón. ¿De qué se trata este espectáculo tan variado? Porque, por lo que me imagino, se va a vivir un clima muy importante, una sensación muy especial, los instrumentos japoneses que son muy cálidos. Contanos un poquito de qué se trata, Gisela. Sí, te cuento, mira, el show dura 2 horas, Ujú, empieza a las 20 horas. La primera parte del show está a cargo del grupo Japan Trio Experiment, ujú, que es el grupo que hace una fusión de instrumentos orientales y occidentales. sí. En la primera parte del show van a ver un clima más cálido, con melodías, van a apreciar la delicadeza de instrumentos se fusionan con los occidentales. Tienen koto, no sé si conocen algo de instrumentos japoneses. El koto es Ajá. como un arpa que se Sí, toca horizontal, ¿no? sí, sí. Después tienen shamisen, que es la guitarra japonesa. Ujú. Tienen fue, que es una flauta como la traversa, pero de caña. Y después tienen taiko, también un poquito de taiko, que son los tambores. Es Ah, una fusión sí. que, entre todos los instrumentos hacen temas muy tranquilos, delicados, covers de Ghibli, Ah, anime, música de anime, así que todo el público joven va a estar encantado con esa parte del show, la primera. bien, 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 bien. Y la segunda es todo tambores. Hacemos un impacto tremendo. Después de la Uh, tranquilidad de la primera hora, viene la sí, bomba de los tambores. sí, Es todo taiko y percusión, o sea, todo con mucho sonido, mucha fuerza, mucha energía la segunda parte. sí. Eso es todo repertorio propio del grupo Nikyo-kan Wadaiko. Ujú. Y se va a estar basando esa segunda parte en las 4 estaciones del año: primavera, Ajá. otoño, invierno, verano. Sí, sí, sí. Cada parte del show tiene temas específicos que se relacionan con cada estación del año. Claro, Gisela, Y aparte la verdad, otra cosa, sí, el tema de percusión, que lo que sí. es la segunda parte del show, por lo que tú me estás comentando, además la acústica que tiene la sala Alejandro Casona es muy especial y muy particular para todo este tipo de eventos, ¿eh?
Sí, tal cual. Ya hemos tocado en la sala y la Mm, verdad que es increíble cómo suena. Tiene un sonido impresionante. sí, No sí, hace falta aumentar ni microfonear con nada porque es impactante el sonido que tiene, es sí, muy sí. bueno. Ujú. Así que nada, se siente la vibración de los tambores en el pecho de todas las personas. Es increíble. Bien, Cuando uno bien. está tocando, Sí. les va a llegar al alma el sonido. Así que totalmente recomendable que vayan a verlo. Perfecto, excelente. Y bueno, contanos ese entonces, el sábado 31 de agosto a las 8 de la noche. Pasanos también, ahora vamos a comentar cómo pueden estar en contacto nuestra audiencia y aquellos amigos que nos están escuchando el programa, que te digo la verdad, no solamente de la colectividad española, escuchan los descendientes de españoles, los que gustan la cultura española, los que gustan la cultura europea, comparten nuestro programa, porque tenemos de otras colectividades, italianas, polacos, que escuchan. Mirá, hasta japoneses tenemos, que dicho sea paso, Ah, buenísimo. le mandamos un gran abrazo, que sé que está escuchando el programa en estos momentos, a Sergio Miyagi, descendiente japonés, Sergio Sí, cómo Miyagi, que no. es el director de prensa del Jardín Japonés, acá en el barrio Palermo, que los sábados, o por aire de la radio, o por la web de la emisora, si está trabajando, o por YouTube, se pone y escucha también, y es un referente de la colectividad japonesa en la Argentina, sin lugar a duda también, ¿eh? Totalmente, sí, un Sí, genio. Un abrazo y un beso para Sergio también. sí, Compartimos un sí. montón de Ah, shows también en el jardín con él. mira vos, qué bueno, no lo Sí, sí, sabía eso, no lo sabía. Bueno, sí, sí. enhorabuena lo que me estás contando, Gisela. Bueno, contanos entonces, por un lado, antes de ir a que nos comentes cómo pueden adquirir las entradas, el grupo de ustedes, ¿tienen redes sociales también? ¿La red de los grupos? Sí, estamos como Nikiokan Wadaiko en Instagram, en Facebook, Mm, también tenemos el mail, está la página web, si sí. googlean Nikiokan Wadaiko está también la web y tienen el mail para contactarse con nosotros, Ajá. por cualquier consulta y teléfonos también para Sí. poder comunicarse con nosotros. Ajá, bien, bien, perfecto. Bueno, ¿y cómo pueden adquirir las entradas los amigos oyentes que tienen esta curiosidad de ver lo que es la música de Japón, los sonidos del Japón para el próximo 31 de agosto en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano? Gisela, contanos. Las entradas están en venta en Passline, la pueden adquirir por ahí. Ujú. Están, creo que todavía en precio promocional porque van a aumentar a partir del fin de semana, a partir de mañana, así que Ah, pueden aprovechar a comprarlas ya, ya bien. mismo porque Mm. están para aumentar, están en promoción. Ya Bueno, entonces está bien. hay bastantes entradas vendidas, ya queda menos de la mitad del cupo disponible. Bueno, entonces hay que apurarse porque mirá, recién Sí, también. hoy es día 17, hasta el 31 tenemos unos cuantos días por delante también, ¿eh? Y Exacto. y aquel que no quiera o no tenga la posibilidad de adquirirlo vía internet, Batsline, que es el contacto también que le estamos comentando, pueden adquirir las entradas en la administración del Centro Asturiano, ahí en la calle Solís al 400, de lunes a viernes de 10 a 18 o el mismo día, el 31, un ratito antes en la boletería también de la sala Alejandro Casona. Es así, ¿no es cierto? Exacto, así Bien, es. perfecto, excelente, excelente. Bueno, yo simplemente te quiero agradecer, Gisela, charlar con nosotros aquí en el programa. Estaremos viéndonos seguramente. Te mando un gran cariño para vos y todo tu grupo de trabajo y estamos en contacto permanente. ¿Te parece? De acuerdo, Oscar, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Quédate en línea un segundito nada más. Así charlábamos con Dale. Gisela Nonaka, descendiente de japoneses, tercera generación, integrante de uno de los grupos que va a participar el próximo sábado 31 de agosto allí en la sala Alejandro Casona. Pero claro, todo esto viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires y un referente muy importante de la colectividad asturiana en el mundo, es el gran Vicente Díaz. Vicente Díaz, que ahora está trabajando, les cuento amigos, para un próximo trabajo discográfico que ya está preparándose, que se va a llamar nada más y nada menos que Puya Asturias. Buena versión realmente. Y lo tenemos para compartir musicalmente hablando, esta propuesta para todos ustedes. El Ganaeuru es el título, así lo compartimos para todos ustedes. Vicente Díaz en el aire del sol de nuestra España. Vamos con la música.